Buenas tardes. El Centro de Investigación hoy presentar al doctor Guillermo Armenta una exposición sobre perspectiva de los modelos climáticos globales, escenarios e índices climáticos en Colombia. Quiero darle la bienvenida y decirle que estamos muy complacidos en su participación y hemos puesto especial interés en el trabajo que usted y su grupo han desarrollado, no solamente para fines de la comunicación nacional de Colombia, sino para el resto de América Latina y el Caribe. Eh, Bienvenido al centro, al SIGIR, y bienvenido a Venezuela y a todos los participantes que desde esta red de webinar estamos proyectando su presentación. Repito, muy agradecida con su participación. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, María, por la invitación. Muchas gracias al SIGIR, a todo el comité organizador del foro, por la invitación y por permitirme participar, mostrando pues parte de los resultados que se han obtenido en el trabajo desarrollado aquí en Colombia. Entonces, no sé si empezamos de una vez. Sí, por favor. Okay. Ya podemos compartir la exposición. Listo, ok, ya voy a empezar. Listo, bueno, en la tarde del día de hoy lo que voy a presentarles son las perspectivas de los modelos climáticos globales, una parte de los escenarios y de los índices climáticos en Colombia, aparte de los análisis que se han realizado dentro de la tercera comunicación nacional de cambio climático. Vamos a ver una pequeña introducción a lo que fue este trabajo, una parte pequeña de las evidencias de cambio climático, de los estudios que se han venido realizando en el instituto y en el país. Cómo se hizo, ya después de esto pasamos a cómo se hizo el trabajo de generación de los escenarios de las proyecciones climáticas para Colombia, empezando primero por la fase de evaluación de los modelos globales, la técnica de reducción de escala estadística que se utilizó, después qué metodología de ensamble se utilizó ya con los modelos seleccionados para las proyecciones, y como tal ya vendrían los resultados que se obtuvieron, y pues las recomendaciones para utilizar estos resultados. Sí, entonces empezamos la primera parte. Como tal, lo que es la precipitación y la temperatura son las variables que nos indican cómo está implicado el cambio climático. Estas tendencias de cambio climático son inducidas, bueno, por factores naturales o por cambios antropogénicos que estamos dando en el planeta. Uno de los principales retos que tiene pues la humanidad en general y pues Colombia obviamente es enfrentar estas consecuencias de este cambio que se está dando en forma acelerada en el clima. Estos cambios pues como ustedes saben tienen una gran implicación en lo que es el ambiente, la sociedad y la economía. La ciencia como tal se prevé que bajo un escenario en el cual todos los países, todas las personas tomemos medidas adecuadas de mitigación de los gases de efecto invernadero, la temperatura en el planeta podría llegar a incrementarse un máximo de 2 grados Celsius. Bajo otros escenarios de menor actuación de mitigación, menores políticas, menores acciones, esta cifra puede llegar a ser mayor, este cambio de la temperatura. Para el mundo, y pues por supuesto para Colombia, cada grado más de temperatura importa. En la gráfica que ustedes tienen a la derecha pueden ver una analogía entre el sistema planetario, el sistema de la Tierra, con el sistema del cuerpo humano. ¿Sí? Nosotros sabemos que la temperatura promedio normal de nosotros es 37 grados, en la cual pues todos los sistemas funcionan bien, podemos desempeñarnos en nuestras distintas labores y llevar nuestras vidas de forma normal. Cuando nosotros sufrimos un incremento de la temperatura, sabemos que este incremento afecta a todos los sistemas, nos hace sentir cansado, nos hace sentir más lentos, afecta todo el desempeño y el sistema ya como tal no funciona bien. Bueno, lo mismo ocurre con el planeta Tierra. Cuando hay un incremento de la temperatura, el sistema planetario, la Tierra, sufre un desajuste en el equilibrio de sus sistemas naturales, el cual, pues estos sistemas naturales son fundamentales para el desarrollo de las diversas actividades humanas. Lo que se presenta a continuación son los escenarios de cambio climático para precipitación y temperatura medida en el país.
implementando los caminos representativos de concentración, es decir, los nuevos escenarios, del quinto reporte de evaluación. ¿Sí? Para estos escenarios se utilizó información histórica y la generada a lo largo del siglo XXI, 2011-2100, para cada uno de los escenarios RCP, para cada una de las variables meteorológicas, y tomando el ensamble de las salidas de 15 de los 46 modelos disponibles en la base de datos del CENIP 5. Estos 15 modelos, la selección de estos 15 modelos se hizo utilizando un proceso riguroso de evaluación en el cual se llevó pues, a la revisión, a la determinación de que estos modelos son los que mejor representación tienen del clima para Colombia y gran parte de la zona tropical. ¿Sí? Este estudio, el periodo histórico de referencia fue 1976-2005 y las estimaciones hacia el futuro se dividió en 3 periodos, uno de corto plazo, 2011-2040, de mediano plazo, 2041-2070 y hacia finales de siglo, más largo plazo, 71. Sí. Ese trabajo como tal hace parte del trabajo completo del Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático de Colombia, la cual fue oficialmente lanzada hace 2 días y la cual fue principalmente elaborada por el Instituto de Meteorología, Hidrología y Estudios Ambientales, el IDEAM, y por PNUD, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, de diversas organizaciones, universidades, investigadores y centros de investigación. Para entrar ya en contexto, vamos a hablar brevemente de las evidencias de cambio climático que se tienen en el país. El IDEAM y en el país se vienen realizando estudios de cómo va cambiando el clima, cómo va cambiando las diferentes variables climáticas a lo largo de diferentes periodos. Como tal, estos estudios van revisándose cómo va cambiando la temperatura, la precipitación, qué va ocurriendo con las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas. En la gráfica que están ustedes observando, a la izquierda tenemos los cambios que va teniendo la temperatura mínima con respecto al periodo de referencia 1971-2000, y a la derecha el cambio de la temperatura máxima. Los puntos en rojo me indican zonas donde la temperatura está presentando aumentos. Como podemos ver, en la gran parte del país tenemos una tendencia hacia el aumento, hacia el incremento de esta variable. Unas pocas zonas puntuales tienen una reducción, pero esa reducción de esa temperatura no es significativa. ¿Sí? Como tal, lo que nos están mostrando estas evidencias es que la temperatura está aumentando. En cuanto a la precipitación, la gráfica nos muestra el incremento o el cambio que han tenido las precipitaciones extremas, si se ha incrementado su frecuencia, si hay mayor número de días donde estas ocurren. En general vemos que para el país esta precipitación está incrementándose, es decir, cada año que pasa son mayores los días de precipitación, los días con precipitaciones extremas y muy extremas. ¿Sí? Eso es entre algunos resultados que se vienen realizando, que se realizan en forma periódica en cuanto al análisis de evidencias de cambio climático. ¿Sí? Ya después de esto pasamos a cómo se generaron los escenarios, las predicciones climáticas para la tercera comunicación. La primera fase fue la evaluación de los modelos globales. ¿Sí? Como bien sabemos, el sistema climático es un sistema no lineal. La retroalimentación entre cada uno de los procesos físicos que lo comprende hace muy compleja la predicción ante la influencia de un solo proceso en particular. ¿Sí? Como tal, bueno, para hacer estos escenarios se utilizan los modelos climáticos globales, que vienen a ser una representación numérica en 3 dimensiones de toda la dinámica atmosférica y por lo tanto de la circulación general que se da alrededor del planeta. Estos modelos buscan representar diferentes procesos físicos en la atmósfera, en los océanos, en la criosfera, en la superficie terrestre, y a la fecha son la herramienta más avanzada de la que disponemos para analizar el impacto que podría pasar con el sistema climático ante el aumento de los gases de efecto invernadero. Como tal, bueno, hay un grupo que se llama el CENIP, que se creó en 1995, el cual estableció una serie de estándares de experimentación para el estudio de las salidas de estos modelos. ¿Sí? Este proyecto, el cual es un proyecto de intercomparación de modelos acoplados, surge para evaluar, definir esos estándares de cómo unificar esas salidas. Como tal, ahorita los modelos del quinto reporte, los del actual reporte, son de la fase 5 de este proyecto.
¿sí? Con lo cual pues se definieron también con las salidas de estos modelos lo que son los nuevos escenarios o RCP, los caminos representativos de concentración. Se tomó, bueno, el trabajo de la primera parte, revisar todos los modelos disponibles, de los 46 disponibles, mirar, bueno, para cuáles se tiene información existente, tanto para el periodo histórico, que les mencionaba al principio, 1976-2005, como para los periodos futuros, bueno, 2040, 41, 70, 71, 100, bajo cada uno de los escenarios RCP. ¿Sí? Aquí tenemos el listado de todos estos modelos y se filtró determinando cuál tenía información para todos, cuál no se, para cuál solo bien para algunos escenarios particular, y con base en eso es un primer filtro para determinar qué modelo vamos a utilizar. Aquí en la tabla se muestran lo que son los datos de temperatura media. Y acá los datos de los modelos que se revisó la información existente para precipitación. ¿Sí? Se trabajó como tal en dominio espacial que comprende todo el país, dividido en las diferentes regiones hidroclimáticas, ¿sí? Tomando, pues, como les decía, los periodos de referencia mencionados. En total se trabajaron con alrededor de 23 regiones hidrometeorológicas, ¿sí? Aunque el trabajo se hizo para estas 23 regiones hidrometeorológicas, las salidas, los resultados se obtuvieron tanto a nivel país como a nivel de regiones naturales y a nivel departamental. Se revisó, bueno, una vez revisada la información existente de los modelos, ya definiendo las zonas para las cuales se va a trabajar, se revisó la información observada disponible de las variables a analizar, encontrándose que aproximadamente 500 estaciones poseen datos confiables con buena calidad de información para temperatura y alrededor de 1370 estaciones poseen esta información confiable para precipitación. Una vez, bueno, teniendo esta información de los modelos, de las observaciones, se revisaron los modelos, la serie de los modelos, a través de unas métricas para determinar cuáles son los modelos que mejor representación de clima presente me están teniendo. Entre las métricas seleccionadas está la correlación, el grado de ajuste, el sesgo, que tanto me está subestimando el modelo, las variables, y los medidas de exactitud, la raíz del error cuadrático medio y la misma RMC, pero en forma corregida. Después de todo ese proceso riguroso, revisar las salidas históricas de los modelos, comparar con las observaciones, mirar ese comportamiento, evaluarlo con las diferentes métricas y todo ese proceso de selección, al final quedó una lista de 15 modelos, que son los que se están mostrando ahorita en pantalla. ¿Sí? Estos son los modelos que, bajo nuestro proceso de evaluación, mostraron mejor representación del clima para lo que fue Colombia y gran parte de la zona tropical. Una vez, bueno, ya se hizo esta evaluación de los modelos, se aplicó pues la reducción de escala estadística, ¿sí? Como tal, con las salidas de los modelos no se deben tomar las salidas crudas, siempre se deben tomar una salida ya realizando un tipo de ajuste, de revisión de las series. ¿Por qué? Como vemos en la diapositiva, los modelos tienen diferentes resoluciones. Algunas son muy bajas, otras son pues no tan bajas como tal. Aquí, por ejemplo, tenemos modelos donde en 28, 35 píxeles o puntos de celda está representado todo el país, y sabemos que todo el territorio de la zona tropical y después la parte de Sudamérica tenemos distintas condiciones de orografía, de topografía, de uso de suelo que perfectamente se pueden dar en cada uno de esos píxeles. Por lo tanto, hay que hacer una reducción de escala a las series con el fin de volverlas más confiables. ¿Sí? La técnica de reducción de escala estadística que se utilizó fue BSSD, que consiste en una corrección de sesgo y desagregación espacial. En términos generales, esta metodología consiste en revisar la diferencia que están mostrando los datos proyectados con respecto a los datos modelados para el periodo histórico. Se busca un factor de ajuste y este se aplica a las series histórica y futura del modelo que se esté revisando. ¿Sí? Eso es en términos muy generales de lo que hace esta metodología. Una vez se tiene la serie ya con la reducción de escala, ya con todo, bueno, los modelos seleccionados, la serie con reducción de escala, ya como tal se utiliza un método de ensamble. ¿Sí? Se podría utilizar el método de ensamble simple, de darle una misma ponderación a los modelos. Pero, pues, recordando aquí un poco, primero un ensamble de modelos climáticos es una combinación de todos los modelos climáticos disponibles, con el fin de
intentar reducir la incertidumbre asociada a las proyecciones de cada uno de esos modelos y conocer el rango de variación que podría tener este ensamble. ¿Sí? Como les decía, se puede hacer dándole el mismo peso a todos los modelos o utilizar otros criterios para darle ciertos pesos más altos o más bajos a los modelos bajo diferentes criterios. Nosotros utilizamos una metodología de ese estilo, la cual consiste en el ensamble de confiabilidad ponderada. ¿Sí? Se utiliza esta metodología, la cual le da un peso a cada modelo dependiendo de los dos criterios que tengan la representación del clima presente o de la convergencia hacia el futuro. ¿Sí? Son los dos pesos que se indican acá. Y esta metodología también me permite calcular la incertidumbre de esas proyecciones, de esos cambios que se podrían dar hacia el futuro, tomando en cuenta esos pesos. Esta metodología como tal fue utilizada en lo que fue la tercera comunicación nacional de Colombia, como les mencionaba, en la de Ecuador, y en la de El Salvador, y en la quinta comunicación nacional de México, hace 4 años aproximadamente. Como les comentaba, los dos criterios que se utilizan son un criterio de desempeño en el cual se revisa el comportamiento que tienen las series para el clima presente. Aquí a manera de ejemplo les traigo una gráfica con solo 4 de los modelos seleccionados para una serie particular de temperatura, en la cual se revisa cómo el modelo me está representando el comportamiento del clima observado. La línea en negro es la línea observada y las líneas de colores son los de los modelos. Entre más cercano sea el modelo a este comportamiento de las observaciones, mayor ponderación va a tener dentro del ensamble, mayor peso. El otro criterio es un criterio de convergencia, el cual consiste en revisar la convergencia o la tendencia que tienen los modelos hacia el futuro, y de acuerdo a cada modelo que tan cercano esté a esa convergencia, va a darle un mayor o una menor ponderación. Aquí, como les muestro, es una manera de ejemplo para tratar de ilustrar cómo funciona ese criterio. No es que realmente funcione así, tomando la media móvil, que la línea negra, lo que busca es mirar cómo es la tendencia de los modelos, hacia qué tiende hacia el aumento, y de acuerdo al modelo que esté más cerca a esa convergencia, a esa tendencia, estas proyecciones, este modelo va a tener un mayor peso. Al final, estos dos criterios se unen acá en la ecuación, me da una ponderación total para cada uno de los modelos seleccionados. ¿Sí? Una vez ya tenido, pues bueno, los resultados, los ensamble y todo esto, ya como tal se generan las proyecciones de las variables que se analizan, en el caso de precipitación y temperatura. Para la temperatura, tenemos que para el primer periodo, el de corto plazo, 2011-2040, los cambios que presentan los 4 RCP son bastante cercanos, con cambios de promedio de medio grado hasta un máximo de 1.5 grados, siendo los más altos bajo el escenario de mayor forzamiento radiativo, el RCP 8.5, hacia la parte oriental del país. Ya cuando pasamos al periodo intermedio, a mitad de siglo, vemos que estos cambios superan un grado de incremento de la temperatura, incluso pasando a ser superior a 2 grados en algunas regiones bajo el escenario más alto en forzamiento radiativo. Hacia finales de siglo tenemos comportamiento muy diverso. Bajo el escenario de menor forzamiento radiativo, los cambios de todas formas se mantienen, pero con un rango menor, de medio grado a 1.5 grados. Pero ya pasando los escenarios intermedios, el escenario más alto de forzamiento radiativo, tenemos incrementos donde la temperatura puede aumentar más de 2 grados, incluso en algunas regiones este incremento puede ser mayor a 3 grados. Como tal, como les decía, este análisis se hizo tanto para las regiones naturales del país como para los diferentes departamentos que componen el mismo. Aquí tenemos a manera de ejemplo una proyección de cómo fue el cambio de la temperatura para cada uno de los departamentos, donde vemos, bueno, Cesar y, bueno, Magdalena, serían los dos departamentos que quedan ubicados hacia el norte del país, son los que mayor incremento tendrían en la temperatura bajo el primer periodo. Ya cuando pasamos a mitad de siglo, vemos pues que los incrementos ya son mayores, y hacia finales de siglo, bajo ya los diferentes escenarios, ya van cambiando. Vemos que en gran parte del país, bajo el escenario más alto de forzamiento radiativo, los cambios, la temperatura supera los 3 grados. Esto a nivel departamental. En cuanto a la precipitación, tenemos comportamiento diverso. En general, lo que puede decirse es que en gran parte de la zona andina
se van a presentar incrementos de precipitación del orden de en gran parte del 10 al 20%, algunas zonas puntuales va a tener incrementos superiores al 20% de esta variable. En la parte, pues ya de la parte de la Amazonía, la parte de los llanos orientales, la parte de la costa, va a tener reducciones que para este primer periodo, para lo que es corto plazo, no superarían el 20%. Si ya seguimos más adelante, hacia mitad de siglo, vemos pues que el cambio, empiezan a haber cambios de la precipitación, unas reducciones mayores en la parte de la costa norte, en la parte de la Amazonía, ¿sí? Y pues en unos focos, en unos poquitos puntos de incremento que ya superan el 20, el 30% en la parte central, la parte del eje cafetero, la parte acá en lo que es el Valle del Cauca, ¿sí? Tenemos unas partes de la región andina. Hacia finales de siglo tenemos pues que estos puntos donde la precipitación se incrementa ya pues se incrementaría en un porcentaje mucho más alto, ya superando, estaría alrededor del 30, del 40%, en algunas zonas incluso se supera este porcentaje. Y en las zonas donde se empezó a notar un aumento en la reducción de la precipitación, empieza a ser mayor. Vemos más que toda la parte de la costa norte, de la región caribe del país, reducciones que ya superan el 20%, llegando incluso algunas a ser alrededor del 40% en las precipitaciones. ¿Sí? Esto es en términos generales gran parte de lo que se hizo. Aquí lo tenemos ya a nivel departamental, donde vemos pues, el comportamiento diverso que muestran estas proyecciones, donde tenemos reducciones, bueno, en la parte de los llanos, en la parte de la Amazonía, perdón, en la costa norte, departamentos como Bolívar, como Cesar, como Magdalena, donde la tendencia es a reducción. En la parte insular, San Andrés y Providencia, tenemos reducciones significativas, que ya para corto plazo, tenemos que esas reducciones superan el 20%. Para mitad de siglo, se sigue manteniendo la misma tendencia, reducciones en la parte norte, en la parte insular, en la parte de la Amazonía, y la parte de los llanos. Y para finales de siglo tenemos pues este comportamiento, pero ya con unos porcentajes mayores, ¿sí? Más que todo por decir los casos de San Andrés y Providencia, donde ya las reducciones de precipitación son superiores al 30% bajo los 4 escenarios. Sí, estos en términos generales, algunos de los resultados que muestran estas proyecciones. Como tal, bueno, ¿qué conclusiones se tienen de este estudio? Pues que para la temperatura, como les mencionaba, aumentar aproximadamente 1 grado para lo que es el periodo de corto plazo. A mitad de siglo, periodo de mediano plazo, este incremento va a ser entre 1 y 2.5 grados, dependiendo pues del escenario que estemos revisando. Y para finales de siglo, bajo el escenario más bajo de enforzamiento radiativo, se va a mantener la tendencia de que el aumento va a ser de 1 a 1.5 grados y superior a 2 grados, entre 2 y 4 grados, bajo el escenario más alto de enforzamiento radiativo. Y como les mencionaba, los mayores aumentos de temperatura se presentarían en lo que es la parte de los llanos, la parte de la costa norte y algunos departamentos al oriente del país. Y pues donde habría menores incrementos de la temperatura sería en la parte central, principalmente en departamentos de la parte andina. En cuanto a la precipitación, como les mencionaba, esta presenta comportamiento diverso. La región Caribe y la Amazonía sí presentarían reducciones, el centro y el norte de la región andina habría incrementos, ¿sí? Teniendo pues los mayores en lo que es el eje cafetero, Risaralda, Quindío, Caldas, y pues gran parte de la zona central del país. Para lo que es los llanos y algunas partes del resto del país, estos cambios no son significativos, ya que pues la precipitación no va a cambiar, los cambios son del orden del 10%. Como tal, bueno, cuando ya se hizo este ejercicio, el ensamble multimodelo, ya utilizando este criterio de darle ponderación al modelo según representa el clima presente y la tendencia hacia el futuro, mostró buenos resultados con respecto a las proyecciones de precipitación y temperatura. El hecho de dar pesos a los modelos, tanto en esta representación, hace que este método sea una muy buena herramienta para determinar resultados para los escenarios. Con este ensamble se obtiene una reducción significativa de la incertidumbre, puesto que, como les mencionaba en la metodología, esta metodología ensamble hace una revisión adicional de estas proyecciones y le dan una ponderación a estos modelos, de acuerdo a eso. Los resultados que se presentan aquí son de índole tendencial.
¿sí? En orden de décadas de años y pues unas escalas de tiempo superiores. Por lo tanto, no muestran claramente señales o fluctuaciones propias de variabilidad climática asociadas a fenómenos meteorológicos que ocurren, pues como son los casos de los fenómenos censo, el niño y la niña, y otros de carácter de oceanósfera, los cuales, pues, bien saben, bueno, en el futuro continuarán modificando los promedios climatológicos, las normales climatológicas de este siglo, produciendo pues sequías, excesos de precipitación, alterando pues lo que son las tendencias de estas variables a nivel interanual y pues temporalmente corresponde a una escala, a la escala que mayor implicación, mayor afectación tiene en el clima. Sí, como tal, bueno, una serie de recomendaciones con estas proyecciones es que, bueno, que hay que tener claro cuáles son los usos, los límites de estos escenarios. No son predicciones, no son recomendaciones políticas, fueron seleccionados para contar con una gama amplia de posibles resultados climáticos que podrían darse bajo diversos supuestos económicos, sociales y de diversa índole hacia el futuro. Los escenarios, los RCP, no deben ser tratados como estáticos o definitivos, es decir, no se deben tomar como que el escenario más bajo en porcentaje radiativo es el escenario optimista, donde pues hay mayor colaboración de los países para mitigar el cambio climático, para reducir las emisiones, todo esto. No puede ser tomado así. Cada uno de estos RCPs debe ser tomado, pues, principalmente contiene una serie de conjunto de diversas suposiciones, es decir, diversos caminos, diversos supuestos políticos, económicos, sociales pueden llevar al final a este escenario, cada uno de los RCP. Por lo tanto, no deben ser tomados como una cosa estática de diferentes conjuntos de diferentes supuestos, mejor dicho. Estos resultados que se obtienen con estos escenarios muestran los cambios que se muestran para valores medios, para periodos climatológicos, tomando como referencia otro periodo climatológico similar, otro periodo de 30 años. ¿Sí? Por ejemplo, si un escenario RCP no muestra cambios significativos en precipitación, en temperatura, en un periodo dado con relación al periodo de referencia, esto no nos quiere decir que se mantengan estén manteniendo las mismas tendencias, los mismos comportamientos de los eventos extremos y de variabilidad climática. ¿Sí? En el análisis de precipitación, los modelos no muestran una fluctuación debido a estos fenómenos de variabilidad climática y por lo tanto no se debe esperar o no se debería suponer que lo hagan en los periodos futuros bajo ninguno de los RCP. ¿Qué más recomendaciones tenemos? Bueno, los escenarios de cambio climático no deben ser tratados como únicos estáticos, así como pues tenemos mejoras en los modelos, tenemos mejores capacidades computacionales, se van desarrollando nuevas tecnologías computacionales para hacer simulaciones más exactas, más precisas. Los escenarios también van mejorando, van incorporando nuevos elementos dentro de sus proyecciones, nuevos procesos físicos, nuevos elementos del sistema climático, mejor estudio de los mismos y por lo tanto estos escenarios deben ser tratados como estáticos, deben irse mejorando día a día. Y en la misma forma en que, bueno, se tienen avances tecnológicos, de investigación de cambio climático, se debe mejorar pues toda la parte de la capacidad investigativa del país frente a estos temas. Se debe potenciar, bueno, el Instituto el IDEAM, el Servicio Meteorológico, a la academia, a los diferentes centros de investigación para poder desarrollar mejores investigadores, mejores proyecciones, mejores productos, ir fortaleciendo toda esa parte que ayude al crecimiento y a la mejora del país. Sí, bueno, aquí está como tal la referencia ya de la tercera comunicación nacional que fue oficialmente lanzada hace 2 días y en la cual ustedes podrán encontrar todos los estudios completos, toda la parte de las proyecciones ya con mayor nivel de detalle. Y bueno, con eso terminaría mi presentación. Muchas gracias. Muy agradecida, Guillermo, con tu presentación. Abrimos el tiempo para las respectivas preguntas de las personas que están participando en la conferencia.
Guillermo, ¿sí? hay una especial preocupación, sobre todo en el equipo que trabaja en procesos de adaptación al cambio climático. Eh, el grupo, el sector de recursos hídricos y el sector de saneamiento, y más Sí. aún el sector de residuos sólidos, los cuales es necesario tener, incluir en las variables meteorológicas el viento. ¿Realmente conoces algún estudio o tienes referencia en Colombia sobre análisis del viento? Yo diría que en superficie, porque es para utilizarlo o bien en la estimación de la evapotranspiración o bien en el desplazamiento de los residuos sólidos. O sea que sería viento a bajo nivel. ¿Han manejado ustedes en el IDEAN y en su investigación la variable viento en superficie o cambio en los patrones de circulación a nivel municipal, más aún a nivel local? Bueno, como tal, lo que fue esta comunicación, la tercera comunicación nacional, no se trabajó propiamente con esa variable. Sin embargo, el IDEAM viene realizando un trabajo, de hecho ya estaba próximo a lanzarse, de actualización de lo que es el Atlas de Viento y Energía Eólica. Sí, en este Atlas se viene revisando pues, el comportamiento que ha presentado el viento en superficie, los diferentes componentes, mirar cómo es el comportamiento, una actualización de esta variable como tal. ¿Sí? En ese atlas pues estaría algunas partes de esos estudios de cómo es el comportamiento, si está presentando o ha presentado algún cambio con respecto al análisis del periodo de referencia, el periodo histórico que están tomando ellos para ese análisis como tal. Por otro lado, nuestra preocupación a nivel local de planificación de posibles soluciones de adaptación en el sector de recursos hídricos y de manejo de torrentes, es necesario tener, por supuesto, los valores de precipitaciones máximas. Hasta ahora se trabaja con periodos de retorno de 50, 25, 50 y 100 años. Pero si bien es un valor, digamos que, como sabes, estimado estadísticamente, pero desearíamos conocer tu opinión sobre la respuesta que podría tener estos valores de precipitación máximo en los diferentes escenarios que están planteados en el cambio climático. Bueno, como tal, bueno, esos escenarios, las precipitaciones extremas, se requiere pues realizar un estudio un poco más detallado, cambiar un poco las metodologías, porque como lo mencionaba en la presentación, los modelos todavía no llegan a un consenso en la forma en que están representando los distintos fenómenos de variabilidad climática, en la representación de este tipo de eventos, empezando pues porque esto se analiza con otra escala diferente a la escala mensual, ya son datos a escala diaria y pues bueno, digamos que los modelos ahí no llegan a un consenso. Incluso en el quinto reporte, en los acuerdos finales, menciona que pues no se hace un análisis o no se menciona algo de cómo va a cambiar esta variabilidad climática, si va a haber un aumento de la frecuencia, una reducción, justamente porque los modelos no llegan, no hay un consenso de los modelos. Hay modelos que sí muestran unos cambios muy bruscos hacia el aumento, que es la disminución, otros simplemente no muestran nada. Entonces, pues hay que cambiar como el enfoque o la forma en que se analizan estos datos, obviamente empezando primero por analizar toda la información observada, observar los diferentes índices que se utilizan para este análisis, tomando referencia a la información observada. Y ya después, sí, tomar la información de los diferentes modelos, no, pues, de algunos de ellos, revisar qué tendencias que nos muestran esos modelos y de acuerdo a eso sí aplicarlo a los diferentes estudios de adaptación o los diferentes aplicaciones, los estudios hídricos, todo esto. Sí, inclusive los índices climáticos que se están estimando desde hace una década quizás, que se ha generalizado a través del R-Index, eh, tiene, digamos, los índices de precipitación
al 90%, al 95%, días secos, noches cálidas, etcétera. Pero desde el punto de vista de aplicación directa, por ejemplo, en la estimación de caudal, pues, quedaría como dato de entrada. Entonces, quería saber si ustedes están haciendo algo al respecto. Como tal con los índices, bueno, digamos que si se toman los índices tal cual están planteados en el estándar, pues el grupo del ETSCI, del grupo de índices expertos, el equipo de expertos de los índices climáticos, si se toman tal cual la definición, sí va a haber algunos problemas con algunos de ellos, ¿sí? Cito un caso pues, que recientemente está discutiendo pues, con los compañeros de trabajo. Si digamos la determinación del número de días secos consecutivos, ¿sí? Digamos el índice como tal en la fórmula dice que es donde la precipitación fue cero, ¿sí? Sin embargo, bueno, ese índice de días secos consecutivos se utiliza entre otros para determinar la sequía. Sin embargo, nosotros podemos ver que, por decir algo, tenemos 10, 12 días con cero precipitación. Ocurrió un día donde hubo una precipitación muy baja, de 1 milímetro o medio milímetro, y los demás días siguieron pues esa tendencia seco o con precipitaciones muy bajas. De todas formas, ahí todavía sigue la sequía porque el nivel de precipitación que llovió es insuficiente, todavía sigue siendo un periodo de sequía. Sí, es como revisar esos índices, hacer los ajustes pertinentes para cada caso de estudio en particular y de acuerdo a ellos y tomar los que se requieran. Pues muchísimas gracias por tu Gracias a respuesta. ustedes. Muy agradecida, de verdad, acá, desde el SIGIL, porque sus resultados han sido casi que escuela para otros países. De hecho, vamos un poco, mi motivación de invitarlos fue haber revisado su publicado recientemente, que me pareció extraordinario, un avance significativo para nuestro análisis de los modelos y de la incidencia de los modelos y cómo podemos utilizarlos. Vale, Eh, muchas, Nuevamente, espero que usted y su grupo trabajemos en un futuro cercano en desarrollar proyectos conjuntamente y muy agradecida por su participación. vale, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto para lo que necesiten, estamos ahí siempre a la orden. Espero también que pues, se puedan realizar diversos proyectos o colaboraciones conjuntas, que se puedan realizar diversas tareas de desarrollo e investigación conjunta. Bueno, hasta pronto y espero eh, que este foro sea de provecho no solamente como está planificado para Venezuela, sino para América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, yo también espero lo mismo. Hasta luego.